Es buen momento para recibir a nuestro invitado. Pone la mañana en camino, licenciado en Ciencias de la Educación, de hecho, además, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Políticas Educativas, director de Planeamiento de la ANEP, acá en el 98.7, Antonio Romano. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Hola Antonio, buen día, bienvenido. Hola, buen día Alejandro, muchas gracias por la invitación. Me gustaría que antes que nada trataras de... ¿Vos de qué años sos, Antonio? ¿Cuántos años tenés? 50. 50. Y yo soy tu hermano mayor, tengo 52, ¿no? Entonces digo, Antonio, exactamente, te pregunta tu hermano mayor, ¿no? ¿Cuál es tu trabajo en esto de la educación? Bueno, en realidad actualmente... Yo hasta el año pasado... Te podrías reprechar. Sí. También, ¿no? Hace medio siglo que somos hermanos. Y recién ahora me lo preguntás. Y recién ahora me lo preguntás, está bien. Podría justificar porque hace, digamos, menos de un año que estoy trabajando en Codicen actualmente. Bien. Así que, bueno, se supone que en la Dirección Sectorial de Planificación Educativa lo que hacemos es tratar de, desde allí, ir diagnosticando y planificando, digamos, las políticas que se implementan, digamos, para el quinquenio en el ámbito de la educación pública. Bien, un poco... bien, pero en el ámbito de la educación pública, en toda la educación pública, sí. Es decir, primaria, secundaria... Bueno, con las complejidades que tiene el sistema, ¿no? Obviamente que el órgano de decisión es el Codicen y existen 4 consejos desconcentrados que dependen, que a su vez tienen sus respectivos planeamientos. Hay un consejo de primaria, uno de secundaria, uno de universidad técnica y hay otro también de formación docente. Esos consejos tienen sus respectivos planeamientos y el planeamiento de Codicen coordina con los planeamientos de los distintos desconcentrados para implementar esas políticas, es decir, no lo hace en forma independiente. Acá en La Mañana en Camino es muy frecuente desde hace muchos años, esta es la temporada número 11 de nuestro programa, abordar temas vinculados a la educación, ¿verdad? Uh-huh. Es muy frecuente. Pero también es muy frecuente que la educación esté en el relato de los medios de comunicación, en la escena específicamente, estrictamente político-partidaria, por diversas razones, porque se entiende que es uno de los asuntos donde Uruguay tiene subrayados retrasos, porque se entiende que es una de las preocupaciones más altas que tiene la ciudadanía. Y yo soy, a los oyentes ya los tengo aburridos en este sentido, yo soy de los que cree que por una razón o por otra, a mí me gusta que un país hable mucho de educación. Totalmente de acuerdo. Entonces, por esta o por aquella razón, con justicia plena por acá y con inadmisible injusticia en cuanto a los adjetivos por acá, bueno, hablamos de educación y eso es mejor que no hablar de educación. Recuerdo que viví una efervescencia similar en vos me vas a entender, época Rama, uh-huh. ¿Verdad? Tan polémica, tan debatida. Y yo decía, la primera cosa que digo es que a mí me encanta que estemos hablando de esto, ¿no? Con Rama y su estilo, y los sindicatos que se enojaban, y el gobierno que lo defendía, y la izquierda, aún en la oposición, que lo atacaba. ¿Se entiende? Estamos hablando de educación, papá, y a mí me gusta. Bueno, lo mismo mantengo ahora. Como cualquier cosa en la vida, la educación, que ha sido, se puede decir en alguna medida, un sello bastante identitario del Uruguay, de la República, seguramente tiene, a la fotografía que podamos tomar hoy, un montón importantísimo de fortalezas y un montón importantísimo de debilidades, de flaquezas. Algunas de esas fortalezas tienen que ver con el perfil seguramente histórico, desde el arranque, por decirlo de algún modo, desde el génesis. Otras fortalezas son relativamente nuevas y se han construido en el último tramo. Las debilidades, lo mismo. Algunas, mirá, en realidad nunca, siempre hemos hecho afuera del tarro en este tema, ¿no? Nunca hemos logrado solucionarlo como tal, el problema. Y otros lucen como relativamente nuevos.
¿cómo separamos? ¿Cómo discriminamos? ¿Cómo separamos paja de trigo para tener, después haciendo ejercicio de nuestra libertad, el derecho primario y principal que tiene que ver con estar medianamente informados a partir de ideas para saber qué opino yo sobre las cosas? Bueno, mira, yo te diría que lo primero es poder situar bien, como dijera Bas Ferreira, situar bien y correctamente el problema. En general, en educación se piensa, tendemos a exagerar las cosas, ¿no? Él hablaba, digamos, de una tendencia natural a la exageración. Y en este sentido me parece que parte de esto es lo que pasa, en el sentido de que hay como una suerte de relato que se construye de que nosotros tuvimos una vocación fantástica y ahora estamos en un momento en el cual las cosas están en un estado deplorable y que alguien por alguna razón, mala intención o porque, digamos, sus intereses fueron afectados, tiene la voluntad de mantener deliberadamente en ese estado la educación, ¿no? Es como un relato un tanto maniqueo, sí, que yo lo estoy caricaturizando, pero parecería, digamos, de que asistimos a que alguien, generalmente se atribuye a los sindicatos, ¿no? Pero también en algunos casos... En el caso de la educación. Exacto. Pero ¿no? Los actores pueden ser otros, claro, si se trata de otro tema, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Entonces, me parece que ahí lo que tenemos es un relato... Eso es muy interesante lo que decís. Claro. Las cosas que a veces no andan del todo bien o andan definitivamente mal, en cualquier área y a lo largo de la historia, lo primero que nos nace decir, anda mal porque alguien deliberadamente lo quiso hacer mal. Claro. Quiso hacer pasar a la gente hambre. Totalmente. ¿Verdad? O quieren hacerlos pasar de grado ahora sin plantearle ninguna exigencia, ¿no? Llevándolo al caso de la educación, bien, ¿no? Sí. Entonces, yo intenté hacer, porque me dedico a la historia de la educación, intenté rastrear en qué momento, particularmente de la enseñanza secundaria, se empezó a hablar de que la educación estaba en crisis, ¿no? Entonces yo entré para atrás y entro a ver, digamos, bueno, cuál es el periodo de esplendor de Uruguay en el cual nos remitimos con los 50. En los 50 yo identifiqué, digamos, un titular de Marcha, hizo una marcha preocupado, digamos, por la situación, hace una serie de entrevistas, ¿no?, a intelectuales importantes preguntándoles acerca de por qué razón está la enseñanza secundaria en crisis, en 1955. Digamos, entonces, en el 55 no fue el periodo de esplendor. Bueno, vamos un poco más para atrás, los 30, digamos, ¿no? El centenario, la época del Uruguay se proyecta hacia el futuro. Sí. Y ahí me encuentro con un artículo de Carlos Quijano, el cual plantea, digamos, de que en Uruguay la enseñanza secundaria habría nacido en crisis, ¿no? Entonces, a ver, si uno se plantea entrar por ese lado, uno se puede creer. Y es lo mismo que pasa cuando uno le pregunta, y eso es una visión subjetiva, cada uno que vivió algo en su historia personal, en general, tiende, digamos, en los recuerdos, a idealizar lo que pasó. Entonces, cuando mira el presente y lo compara con el pasado, siempre va a encontrar las cosas que no están. Porque obviamente muchas cosas cambiaron. Y esa visión subjetiva, ¿no?, que es totalmente legítima y cada uno lo tiene, y de alguna manera, digamos, hace que uno valore mucho lo que existía antes, lo que no nos puede llevar es a impedir ver lo nuevo que está apareciendo, ¿no? Me parece que hay que como actuar contrabalanceado. Bueno, ese es un primer valioso paso para seguir conversando, y es: cuidado, nosotros tenemos todo el derecho, y hasta como ciudadanos buena calidad de ciudadanos republicanos, te diría yo, la obligación de ser críticos con el contexto, ¿no es cierto? Tener una mirada crítica con todo lo que recibimos, incluso de lo bueno, ¿verdad? Ahora bien, en todo caso, para ser críticos con el pasado, no debemos ser condescendientes con el presente, no debemos ser condescendientes con el pasado. Absolutamente. Está instalado, es muy cierto lo que vos decís, yo lo comparto, yo también lo percibo. La idea acerca de que ahora tenemos problemas de la educación, que pueden ser altos índices de repetición, altos índices de deserción, o cosas más cercanas a lo que el público común y corriente dice: leen poco los muchachos, escriben mal, con faltas de ortografía, bueno, en fin, van a clase y no está la maestra o no está el profesor, hay asuntos vinculados a la relación interestudiantes y también con la autoridad y el lugar de estudios, distintos temas, ¿no? Pero en todo caso siempre esa crítica viene asociada a
Pensar que antes leíamos tanto a los griegos, pensar, estoy jugando, ¿no? Sí, sí. Pero no tanto. Pensar que antes no metíamos una falta de ortografía ni que vinieran degollando. Pensar que antes todos los que entrábamos al liceo, todos salíamos bachilleres. Y vamos descubriendo que ni tanto, ni tampoco. El primer punto, entonces, la tentación de la utopía regresiva, que funciona mucho en Uruguay, en este caso no aplica. No aplica. Y te diría que incluso es muy perjudicial, sobre todo porque se juega en la educación el futuro de las nuevas generaciones. Y cuando nosotros no podemos ver otra cosa más que un caos en lo que está pasando, lo que estamos de alguna manera también es no asumiendo la responsabilidad que tenemos como generaciones adultas por la formación de las nuevas generaciones. En todo caso, si es un caos, es responsabilidad del conjunto de los uruguayos. Entonces, con esto no quiero decir de que todos tengamos la misma responsabilidad, porque hay responsabilidades diferenciales, obviamente. Yo no lo quiero negar esto, pero me parece que en educación de las nuevas generaciones todos tenemos una cuota de responsabilidad. Y es muy fácil decir, en realidad las cosas son un desastre, los gurises están fuera de control. Bueno, si las cosas son un desastre, los gurises están fuera de control, la pregunta es... Alguna cosa habremos hecho mal nosotros, Bien, ¿no? Entonces empecemos a revisar. Antonio, yo recuerdo, pero perdón, porque me siento en la obligación histórica moral de recordarlo. Yo fui al Liceo Público 27 y mi duda es si fue segundo o tercero, pero me sale que fue segundo. Quizás puede incluso haber sido primero, no importa, cualquiera de esos 3 años que hice el ciclo básico, después se liaba. La profesora de dibujo nos decía, lo recuerdo, ustedes no son responsables, son distraídos, no son creativos, no son disciplinados, no. Lo recuerdo perfectamente, la señora un tanto gruesa en su apariencia, con el pelo de peluquería, plena dictadura, quiero decirlo, además, me tocó esa generación, ¿no? Diciéndonos cosas que nosotros éramos horribles. Y los jóvenes para la dictadura eran sospechosos, ¿no? Pero lo quiero decir porque entonces, ¿cuándo estuvo buena la cosa? ¿Cuándo estuvo buena? Porque en general hay como una nostalgia en la dictadura, no pasaban estas cosas. Pero yo transcurrí. Había orden, disciplina. Transcurrí el liceo con la subdirectora controlándome que el pelo no me tocara el cuello, eso sí. Y después lo otro, por lo que lo recuerdo, era, en líneas generales, la idea de que mi generación era espantosa, era un desastre, era inculta, era poco disciplinada, era atrevida, era soberbia, no tenía predisposición al trabajo, al sacrificio y al esfuerzo. Yo te invitaría incluso a que revisáramos, digamos, testimonios de adultos en relación a los jóvenes, digamos, incluso hace 1500 años atrás, a ver qué opinaban. Efectivamente, porque la opinión en cierta medida también sigue siendo la misma. Lo único que yo te diría, la dictadura se acentuó, porque había que evitar que los jóvenes se convirtieran en subversivos, y en realidad la sospecha estaba montada antes, digamos, era previa. Y la institución, claro, estaba organizada para impedir que eso pudiera ocurrir. Bueno, pero no estamos acá para pasar la mano al lomo a nadie, así que vamos a la pausa y al regreso. Sí, definitivamente hay problemas, sí, ¿verdad? Definitivamente. ¿Cuáles son? ¿En qué dimensión? ¿Y qué estamos haciendo para atacarlos? Y sí luce, yo creo que esto no se necesita, con cariño, respeto y admiración, ser magíster en educación, sí luce la educación secundaria como el escalón más frágil, más débil, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿y qué estamos haciendo al respecto? ¿Lo vemos luego en la pausa? Dale. Estamos conversando con el licenciado en Ciencias de la Educación Antonio Romano, integrante del CODICEN, a propósito de la ANEP, a propósito de la Dirección de Planeamiento. ¿Usted tiene preguntas, comentarios, opiniones? Es muy probable que sí. Recuerde, está habilitado nuestro SMS o WhatsApp 099-894-987. También nuestra página Facebook, La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Que son blandos los guijarros, que el viento te cuenta cuentos. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos en el 98.7, estamos con el magíster en ciencias sociales, en realidad, ¿no? Con énfasis en políticas educativas. En políticas educativas. Podríamos decir magíster en políticas educativas, está bien igual, ¿no? Está bien. Bien, estamos conversando con Antonio Romano. Pues bien,
partimos de esta base, según incluso porque vos sos un estudioso justamente de la historia de la educación, mal podríamos asegurar que tuvimos un momento de educación, en particular en secundaria, de un esplendor jamás, nunca antes visto, que inexorablemente hemos perdido. Eso es equivocado. Sí, incluso yo te diría que lo que pasó, a ver, es la experiencia incluso de nuestra generación todavía, porque en los discursos de la familia te da la cabeza para estudiar, seguir estudiando, no te da la cabeza, vas a trabajar. Claro. O a la UTU, ¿no? O a la UTU, que en realidad era como ir a trabajar o ir a la UTU era prácticamente como el camino, digamos, indirecto, pero casi la misma cosa, ¿no? Entonces, aprende un oficio, vos que no te da la cabeza. Exactamente, ¿no? Como que había una cuestión, digamos, despectiva hacia el oficio por otro lado. Claro. Y por otro lado, exactamente, asumir de que solo iban a llegar los mejores. Ese fue el pacto, digamos, que aceptaron nuestros abuelos cuando vinieron a Uruguay, ¿no? Sabían que tenían que hacer un esfuerzo, querían que sus hijos fueran a la escuela, pero tenían claro que no todos iban a llegar. Dale. ¿No? Dale tiene que ver con que te ofrecí un mate. Un mate. Bien. Entonces, bien, ese es un asunto que hay que dejar claro. Claro, ahora, el tema es cuando se cerró esa puerta. ¿Cuándo empieza el problema de la enseñanza media o secundaria? Cuando la puerta al mercado de trabajo para los jóvenes se cerró y la única opción disponible era seguir estudiando. Entonces ahí es que empieza a instalarse como sociedad la preocupación de qué les pasa a los chiquilines en el liceo. Yo recuerdo que el sociólogo Gustavo Leal dijo hace algún tiempo, no sé si tendrá vigencia en cuanto a la estadística, pero hace ya largo tiempo, recuerdo haber hablado con él, que él decía, más allá de lo importante, desde muchas perspectivas, que implica que una persona, que sea bueno para una persona que cada vez tenga más años de educación, ¿no es cierto? Él decía una cosa que la ponía blanco sobre negro. En Uruguay, una persona que haya terminado el liceo difícilmente sea pobre. Dicho de otra manera, en el universo de los pobres seguramente casi no hay personas que hayan terminado el liceo. Entonces él lo sostenía en estos términos, vamos, por lo menos para el estímulo, ¿no? Repito que hace años de esto, no sé cómo estará ahora la cosa. No te gusta estudiar, no te da la cabeza, te aburre, no estás preparado. Papá, si no estudiás, mirá que vas a ser pobre. Una cosa así. Si estudiás, es la chance que tenés para, por lo menos, no ser pobre. O que te vaya bien al fútbol. Claro, bueno, pero esa es la otra, pero esa parte, sí, ¿no? Pero claro. Otra vez con ese tema, que cada pero tanto la se dice. Pero está, ¿cuántos ¿no? son, papá? Totalmente. ¿Cuántos son? Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Si me apurás, es como que digas, no estudiás y vamos a jugar al 5 de oro a ver si nos va bien. Sí, ¿cuántos ganan el 5 de oro? Sí, totalmente. ¿No? Incluso te diría que hoy esa opción, digamos, de ir... A ver, cuando nosotros íbamos a un baile, ¿cuál era la primera pregunta? ¿Estudiás, trabajás? ¿No? Era como la primera pregunta, básicamente, ¿no? Era como lo que te ubicaba, ¿en qué lugar estabas? Claro. ¿No? Esa pregunta ya no existe, digamos, ¿no? No es una pregunta que esté disponible. Vos decís que es obvio que estudiás. Es obvio que estudiás. Y si no, digamos, probablemente, digamos, no tengas otra oportunidad. Muchas veces, a ver, está la posibilidad de engancharte por otros planes, digamos, para continuar estudiando, pero la opción del mercado de trabajo, digamos, no está disponible para todos los jóvenes de la misma manera que lo estaba hace mucho tiempo atrás, ¿no? Ahora, la pregunta es... Ahí tenemos un primer problema. Vos decías, terminar el liceo, o sea, hacer el liceo es algo que en el imaginario está instalado como, ¿cómo que no? Obvio que tenés que hacer liceo. Ya no importa si te da o no te da la cabeza, no importa si tus padres o no lo hicieron, ¿no? Yo te diría que están las dos cosas juntas hoy. Digamos, no está la opción disponible de estudiar, trabajás, digamos, de ir a trabajar, y al mismo tiempo sigue estando vigente ese relato y esa idea de que solamente van a llegar los mejores. Entonces, dentro del sistema educativo y secundario está instalada esta tensión de dos modelos distintos que están en pugna. Uno de seleccionar a los mejores que van a llegar a la universidad, y otro de que tienen que estar todos. Esto es lo que está haciendo tensar. No es que la educación es un desastre, digamos. El tema es que hay dos modelos que están en pugna dentro del sistema educativo que todavía no han terminado de resolverse en un sentido o en el otro. Porque muchos de los que de alguna manera trabajamos en el sistema educativo fuimos formados con esa matriz de que en realidad tenían que llegar los mejores. Ahora estamos intentando revertir el liceo, esto. a ver si te sigo. El liceo pura y exclusivamente como el paso previo a la universidad. Exacto, exactamente. ¿no? Y no en sí mismo como algo que
que fuera tenés que formativo para todos los adolescentes y los jóvenes en Uruguay. Y entonces esa pugna aún vigente es lo que explica que, paradójicamente, a ver, del universo de niños, del universo 100, casi 100 terminan la escuela. Efectivamente. ¿Verdad? Digamos, sí. Ese es un número a celebrar. No hay necesariamente que ir a buscar a los bolsones de personas que no van de niños que no van a la escuela. En Uruguay eso no ocurre. No. Los niños van a la escuela y la casi totalidad la termina. Efectivamente. De esa casi totalidad, ¿cuántos empiezan el liceo? Yo digo empiezan, Hola, primer día, buen día, profe. Ahora, digamos, después del proceso de preinscripción, que es una política nueva que se ha implementado, a través de la cual esto empezó en el 2015 con esta administración, y bueno, deben de haber visto también los oyentes en la prensa, digamos, que se publicitó, digamos, en el mes de septiembre, que se preinscribían. Los estudiantes en sexto año, los alumnos de sexto año de escuela, se preinscribían, digamos, en un centro de media. Sí, sí. Entonces tenían que hacerlo todos si era en la escuela. También podían hacerlo las familias. Pero es la primera vez en 2015 que teníamos la cifra exacta de la cantidad de los que no se inscribían en secundaria, ¿sí? Ahora podemos decir, digamos, en el 2017... después de 2 años de implementación, que el 100%, el 98,7% de los estudiantes, ¿sí?, que están en sexto año de escuela, ¿sí?, tienen, digamos, asignado un centro de educación media y que preferentemente es el que eligieron para ir, sea UTU secundaria, el 98,7%. El 1% aproximadamente son los gurises que repiten sexto año, o sea que estaríamos casi en un 100% de los gurises que estarían pasando. La pregunta entonces que necesariamente se instala es, y de ese 100% que ingresa al liceo, que es casi el 100% de los niños jóvenes, ¿verdad? Están ahí en liceo y UTU, ¿no? Sí, educación secundaria, para ser más justo, ¿no? Exactamente. Educación media. Educación media. Bien, educación media. ¿Cuántos de esos termina el ciclo básico? Bueno, ahí lo que tenemos... Porque oficia, y ahí parece que luce como problema, como un verdadero, más que trampolín, más que estímulo, más que catapulta, como un verdadero filtro, barrera o muro prácticamente infranqueable, ¿no? Yo te diría que el problema no está tanto, incluso en el ciclo básico, 7 están terminando. Igual es una cifra baja. El problema principal lo tenemos en media básica, donde en realidad al finalizar los 6 años, el bachillerato, los tecnológicos, están egresando. De los 10 que entraron, están terminando 4. O sea, 6 no terminan. ¿Sí? Solo 4 terminan sexto, digamos, de los sexto. 10 que entraron a primero. Sí, efectivamente. Aunque ¿liceo o UTU? Lo que se ha ampliado también, es cierto, es que la mayoría de los adolescentes hasta 17 años, los que están comprendidos en esa edad, están actualmente en el liceo. Lo que sucede es que muchas veces, o en una escuela, alguna escuela técnica, el problema es que están desfasados en términos de edad. Y el problema principal que estamos teniendo en ciclo básico, digamos, es el alto nivel de repetición, más que el alto nivel de desafiliación. Obviamente que cuando se produce la acumulación de varios años de repetición, obviamente que eso a la larga produce, digamos, ¿el abandono? El abandono, efectivamente. Es casi el principal factor actualmente, casi por eso la discusión sobre la repetición es importante. Claro. Casi el principal factor predictor, ¿sí?, que explica, digamos, o por lo menos variable asociada, ¿no?, que nos permite, digamos, dar cuenta de quiénes están adentro, quiénes están afuera, es cuántos años repitieron. Hay un asunto a propósito de la repetición sobre el cual se habla mucho y se sugiere como que es la verdadera política o razón, bueno, están los que dicen, hermano, no llegaste a tal nivel de satisfacción en cuanto a conocimientos y la aplicación de los mismos, tenés que recursar, ¿no es cierto? Volvé, insistí, tratá de nuevo, ¿no es cierto? Ante eso están otros que dicen, bueno, sí, el argumento es entendible, es sensato, del mismo modo que cuando estás en la universidad y das un examen, si lo perdiste, ¿no? Un examen, ¿no? Claro. Tenés que volver a darlo.
Bueno, ahí hay un punto interesante, justamente de que se utiliza como comparación la universidad, ¿no? Claro. Y es interesante porque en realidad en la universidad uno, digamos, cuando da un examen tiene que acreditar efectivamente, digamos, de que la Facultad de Medicina, que el médico que en realidad nos va a atender, ¿no? Está habilitado como para, y tiene, digamos, los conocimientos suficientes como para no matar al paciente, hablando pronto y claro. Sí. En realidad, en educación media, cuando trasladamos ese modelo, ¿a quién mata, digamos, el hecho de que alguien, digamos, no termine de aprender la última bolilla del curso? A ver, este es un punto central, digamos. ¿Cuál es el sentido de la educación media, ¿no? El sentido de la educación media tiene que ser que sepa exactamente todo lo que está previsto que debe aprender, o en realidad poner al estudiante en contacto con la cultura y que eso de alguna manera fructifique y pueda ayudarlo a seguir aprendiendo el resto de su vida. El tema es cuál es el modelo que tenemos de enseñanza secundaria o de enseñanza media, ¿no? Permitime el desafío de seguir razonando, incluso llevándolo a extremos que lucen como absurdos. Supongamos que, bueno, porque la primera cosa que hay que recordar es que si el muchacho repite, los números no dicen que al otro año hay un clic y la rompe y se transforma en un muchacho súper estimulado, participativo, lleno de conocimientos, incluso referente de sus compañeros, porque además hay cosas que ya las vio. Más bien, ese no parece ser el panorama, ¿no es cierto? A esa frustración, el panorama y los números dicen que muy probablemente le sumemos una nueva frustración. Sí. Y a esa, muy probablemente, otra, hasta que, bueno, harto de acumular frustraciones, cualquiera se va de la fiesta. Cualquiera. Eso lo puede entender también cualquiera, incluso, ¿no? A ver, uno se pregunta, ¿no? Yo diría, muy bien, porque la primera cosa, a ver, yo quiero aclarar una primera cosa. Creo que el técnico adecuado para decidir en una situación particular si decide si repite o no, es el maestro o el profesor. Yo eso me parece que hay que sacarlo fuera de discusión, ¿sí? O sea, es el que evalúa en una situación particular, digamos, una situación singular, qué es lo mejor para un chiquilín. Ahora bien, lo que nos está faltando a veces es discutir el valor pedagógico de la repetición y ver en la larga duración esto que vos planteás, ¿no? Es decir, bueno, está bien, a ver, no mirar solamente el momento, sino qué pasó antes y qué va a pasar después, y cómo afecta la decisión que se va a tomar en ese sentido. Entonces uno dice, bueno, a mí lo que me preocupa es que la repetición muchas veces sea el único instrumento disponible cuando no está pudiendo aprender alguien. Este es el problema principal, claro. No que repitan, porque puede ser en algún caso particular, yo no quiero satanizar tampoco. El problema es que el único recurso muchas veces termina siendo este. Entonces, y la pregunta siguiente sería la esta, ¿no? A ver, si un chiquilín, pongamos por caso que un chiquilín tuvo dificultades un año, lo mejor es repetir. ¿Por qué al año siguiente no puede, por ejemplo, acelerar? Hacer 2 años en uno, ¿no? Porque lo lógico es, decimos, no, bueno, en realidad estamos alterando la trayectoria, digamos, cuando repite, alterás la trayectoria porque ese chiquilín se desfasa de su grupo etario. Bien, le fue mal un año, lo mejor en este caso es que, bueno, por razones madurativas, lo que fuera, ¿no? Por cuestiones personales, afectivas, lo mejor es esto. Ahora, ¿por qué no se habilita la posibilidad, que de hecho existe en el propio sistema educativo? ¿Por qué no se ve como una posibilidad? Porque muchas veces la repetición es vista como se termina transformando en un estigma y termina ubicando en un lugar al estudiante como aquel que no le da la cabeza. Seguimos con eso. Al que no le da la cabeza ya no va a trabajar, repite. Y el sistema de alguna manera lo tiene que contener. ¿Se entiende? Entonces ahí me parece que es como decir, le estamos dando señales permanentemente, pero la cabeza selectiva sigue funcionando. No lo podemos echar, digamos, lo estoy diciendo, no quiero decir que nadie diga esto, pero en el fondo es esto, ¿no? Señales permanentes que el sistema educativo le da, no que tiene posibilidades de seguir aprendiendo, no que tiene la posibilidad incluso de recuperar, sino que le transmite la idea de cómo tiene que ubicarse en relación a un grupo. Vos sos en el grupo, si vos te ubicás, sos el repetidor, no sos como el 12. El 12, ese le va a ir bien, vos que sos el repetidor, te va a ir mal. Entonces, el tema es que fracasos sucesivos lo que hace es refuerza esa idea de que a mí me va mal. Y si me dan esa señal, de alguna manera, esto es muy duro. Entonces, esto también tenemos que pensar. Y en ese contexto, entonces, ¿cómo hacemos para que no ocurra, llevándolo al otro extremo? Bien. Bueno, entonces, pasamos, y
el médico termina siendo un tipo que, digamos, nos puede matar. Sí. ¿Verdad? Porque nunca nadie lo detuvo para decir, epa, usted hace la O con un vaso, usted escribe ojo con H, usted no distingue norte de sur, usted no sabe cuánto es 2 más 2. El punto es este: si alguien no aprende, ¿no? Si un estudiante no aprende, ¿de quién es la responsabilidad? Entonces, cuando en realidad reiteradamente, digamos, se plantea como el mismo instrumento, ¿no? Se utiliza una vez, se puede pensar, digamos, que la repetición puede servir para que pueda madurar, pueda, digamos, superar una fase, pueda aprender bien lo que no logró en ese año. Debe haber personas que... obviamente. Personas brillantes... Sí. Grado 7000, bueno, de doctores con no sé qué, no sé cuánto, que probablemente repitieron algún año. Bueno, ¿no? El caso de Einstein, que aprendió a leer, claro, ¿no? El más conocido, ¿no? Pero... Claro, ¿no? Que todos sabemos que de última, yo no digo que todos seamos Einstein, digamos, ¿no? Es cierto. Pero también es cierto, digamos, de que los tiempos de aprendizaje no están tan predeterminados como se espera. Hay una normalidad que se establece estadísticamente. Pero lo que los sistemas educativos hoy deberían tender a lograr, más que los niños se ajusten a la normalidad, es que el sistema logre dar las respuestas individualizadas para cada situación particular. Entonces, ¿qué es lo que necesita aprender un chiquilín y de qué forma podemos lograrlo? Esto es lo que nos tenemos que plantear como sociedad republicana. Todos deben aprender. Y esa es la responsabilidad y el sistema educativo. Bueno, mira lo que dice alguien. No estoy 099-894-987. No estoy de acuerdo. Si repite que curse ese año, que curse ese año. Mi hija repitió tercero y ella dice hasta ahora que fue lo mejor que le pasó, digamos, haber repetido tercero. Creo que lo que decís vos, bueno, quizás a ella le sirvió. Sí, claro, yo no estoy condenando. Es más, una vez puede ser. El problema es cuando se reitera una vez, 2 veces, chiquilines que están en segundo año de escuela y tienen 9 años. Buen día, Ale, interesantísima la entrevista. Me gustaría saber qué me aconseja, porque mi hija quiere ir a la facultad de veterinaria. ¿Conviene que haga todo liceo o va a UTU y hace 2 cosas a la vez? Liceo y oficio en la misma UTU, como así lo tengo entendido. No sé si me explico. Gracias, besos, los envía Andrea. Bueno, eso son parte de las decisiones personales que tiene que tomar cada familia. Yo no me atrevería a decir cuál es la mejor opción. Creo que cualquiera de las 2 opciones son buenas, ¿no? Y el sistema educativo los ofrece. Me parece que no habría ningún Lo que sí tengo inconveniente. entendido que a los efectos de la educación terciaria ya no hay diferencias en cuanto a ejercer los méritos para acceder, si vas al liceo o a la UTU, ¿no? Absolutamente, y en algunos casos, incluso en términos de formación específica, tienen una mayor puede formación. Ser un facilitador. Claro, pero por otro lado también es cierto que lo que ofrece el bachillerato es una formación más amplia. Entonces ahí depende, digamos, ¿no? Ahí depende del balance y de lo que da cada familia. Mirá lo que dice Flavia, manda saludos además. Pero el que no aprendió, no podemos pasarlo de año. No siempre es que no le dio la cabeza. Muchas veces la propia adolescencia hace que pierdan el tiempo. Esto lo dice Flavia. No. En realidad quizá lo que tenemos que permitir, y yo estoy de acuerdo con Flavia, es que puedan perder el tiempo y no esa presión que está hoy instalada sobre los niños y los adolescentes tempranamente que le transmitimos los adultos, de esa presión por el éxito, por ser el sobresaliente, por ser el mejor de la clase. Está bueno poder de alguna manera poner, digamos, esto de que les pueda ir bien, acompañarlos en ese proceso sin esa presión, ¿no? Eso me parece importante. Ahora bien, yo no creo que la única forma, digamos, de acompañar y permitir, digamos, que esa presión no los termine, porque también esa presión puede ser, digamos, muy fuerte y puede lastimar sin querer, ¿no? No creo que sea, digamos, la repetición, o sea, se puede por muchas vías distintas darle el tiempo. Quizá la clave sería, yo estoy de acuerdo, dar el tiempo. El sistema educativo, en lugar de alguna manera de exigir que a tal edad tenga que saber tal cosa, tendría que dar el tiempo para que lo pueda aprender y creer que todos los niños y los adolescentes pueden llegar. Es muy frustrante para un padre sentir, ¿no?, de que su hijo no puede aprender. Y no es justo para una sociedad en la cual todos cuentan, todos van a formar parte de que se clasifiquen quiénes pueden y quiénes no pueden. Un sistema educativo democrático, un sistema educativo republicano, debería poder desarrollar lo mejor de cada uno de nuestros hijos.
y en función de eso darles la posibilidad de que sientan que tienen un futuro. Después el mercado de trabajo, es cierto, hará lo suyo, que es otra cosa, y tendríamos que discutir cómo se distribuye el acceso a los lugares. Pero el sistema educativo, el primer mensaje que le debiera dar en una sociedad republicana es: todos cuentan, importa la opinión de cada uno, y el sistema educativo lo que va a hacer es formar a cada uno para que pueda participar en los asuntos de la decisión, los asuntos que son comunes. Datos duros, por ejemplo. Sí. Ya que estamos hablando, los jóvenes que ingresan al liceo y no lo terminan, que llegan a un número del 60%, dijimos. Y aproximadamente. Bueno, es un número... Sexto liceo, ¿no? Bueno, sí, que cuando digo que no lo terminan es que no terminan. En un mundo que, por lo menos yo compro esa pastilla, que te exige cada vez más formación, ¿no? Sí. Ya, es más, ahora pasa que estoy jugando, hasta lo que no sabemos nada, estamos con un médico y el médico es solo médico y no me hizo ningún posgrado de nada después, y ya lo miro diciendo, ¿y este no me matará? Antes era, tendrá título, ahora no hizo posgrado, a lo mejor es medio burro. ¿Está? Estoy exagerando las cosas, pero quiero decir, forma parte de un derrame nuevo que hay, que tiene que ver que, loco, cada vez tenés que estudiar más. Totalmente. Es más, algo así como nunca dejás de estudiar, ¿verdad? Bien, en ese contexto, claro, luce los 12 años que se suman, son más, porque en realidad la educación inicial arranca obligatoria ya desde los 4, ¿no? Estaríamos hablando de 14. ¿Me dejas un pequeño detalle? Y en ese contexto, en ese escenario, ¿qué sentido tiene hacerle repetir 3 años un chiquilín en ese escenario? ¿Qué señal le da, ¿no?, en un futuro en el cual todos tenemos que seguir aprendiendo de acuerdo a nuestras posibilidades en los lugares en los cuales estemos? ¿Qué señal le da? Es que justamente yo advierto eso como inmensamente contradictorio con otra cosa que está instalada, y está instalada por los que saben, entonces yo más o menos la sigo, porque tampoco me da para estar cuestionando cada cosa que me dicen, ¿viste? Si hay un hombre que me dice que hay 25 grados, yo no digo, ¿y serán 25 o serán 21? Y este hombre está manipulando mi no sé qué, porque no sé cuánto, y porque Bush o porque Fidel Castro. No me da el tiempo, ¿verdad? Prendo, miro el teléfono o entro ahí, me dice que hay 22 grados y me abrigo de acuerdo a eso. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Y así seguís, ¿viste? El taxi te dice que la esquina es tal y tal, y te bajás creyendo que esa es la esquina tal y tal. Porque alguien te lo dijo con un conocimiento que está acreditado para hacerlo. Bueno, dicho esto, digo, también he escuchado constantemente que cada vez más la individualidad en cuanto a la adquisición de conocimientos es lo que prima hoy día. Entonces tenés a ese ingeniero con énfasis en esto, que tomó créditos en aquella universidad, Entonces, por un lado, vemos que hay derroteros individuales que se valoran porque ya no todos, cada uno hace su camino, y por otro lado le estamos obligando a los más chicos, los más frágiles, decir, ustedes tienen que ser todos iguales, y a las 4 de la tarde del 27 de octubre de este año todos deben saber cuál es la capital de Suiza. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que se apreciaba un ministro francés a principios del siglo. Por eso lo puse, ¿no? que es un poco... Totalmente. Somos hijos de esa herencia, ¿no? Del ministro francés que decía, a esta hora en toda Francia. Y el tipo a lo mejor estaba bien en sentirse orgulloso en ese contexto histórico, bajo ese paradigma. Nadie dice que... Y había algo de la igualdad y que me parece interesante. Y que yo reivindico también, claro, porque es que estaba diciendo el tipo, que tiene mucho y el que tiene poco. Exactamente. Y eso es maravilloso. Ahora bien, mucho y poco. Luego de la pausa quiero que me respondas. Estos que dejan, estos que entran y abandonan, la peleo mucho más, estos que entran y son expulsados. Te invité a la fiesta, pero al poco rato te digo que vos no formás parte de acá. ¿De dónde vienen? ¿De qué sectores sociales? ¿Con qué economías, con qué enclaves socioculturales vienen? Porque a mí sospecho que hasta que no le metamos ojo a ese asunto, le vamos a seguir errando al bizcochazo, pensando que los problemas son todos iguales para todos los orientales, tengamos o no tengamos ingresos, tengamos o no familia constituida, tengamos o no una serie de otros asuntos. ¿Dónde está? ¿Quiénes son los que abandonan la fiesta, a pesar de haber sido convocados a ella? ¿Lo vemos luego de la pausa? Vale. Estamos con Antonio Romero. Ustedes sigan mandando sus mensajes, por favor, nos resultan de mucha utilidad. 099-894-987, WhatsApp o SMS. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Apolo.
estamos poniendo la mañana en camino y yo te preguntaba, estamos hablando sobre educación, estamos hablando con el magíster en políticas educativas Antonio Romano, y yo te preguntaba de ese universo grande de jóvenes que ingresan al liceo pero no lo terminan, ya sea porque abandonan la primera semana, ya sea porque repiten 2 años y ya no aguantan más, ya sea porque su enclave familiar los obligó o no reciben ni el estímulo o lo que oficia como estímulo a veces la presión para que sigan yendo, ¿verdad? En fin, diversas razones. Yo te preguntaba, ¿de dónde vienen esos jóvenes que no terminan el liceo, verdad? Que son, digamos, para usar un término provocador, expulsados de la fiesta de la educación. Y yo te diría que hay como una manera de mirarlo y es pensar, digamos, quiénes son los expulsados. En general son los más frágiles, ¿no? Los que tienen menos recursos de diferente orden. Ahora bien, yo lo que creo es que en realidad esa no termina, esa es parte de una película y obviamente que les va peor a los pobres, digamos, que a los otros sectores sociales, no hay duda. Cuando uno compara las cifras de cuánto hay como una proporción, digamos, bastante desigual de cómo les va. Ahora bien, uno puede hacer otra cuenta, que era lo que yo te comentaba antes. La otra cuenta es que cuando uno entra a ver cuántos se quedaban afuera de la fiesta en la década del 60, uno se encuentra, digamos, a comienzo, en el 58 particularmente, se quedaban afuera de la fiesta de la educación primaria, de 10 que entraban, se quedaban afuera 6. ¿En la escuela? De la escuela primaria, ¿tá? Y de esos, ¿no? 4 que entraban, ¿sí?, de enseñanza secundaria, digamos, de primaria, enseñanza secundaria, cuando ingresaban esos 4, que no tenemos la seguridad de que fueran esos 4, cuando se toman, por ejemplo, hay una investigación hecha en el IPA, una de las primeras investigaciones del Instituto de Investigaciones Pedagógicas, que toma 4 liceos, los 4 liceos, digamos, 2 céntricos y 2 periféricos, 2 liceos grandes en esa época. Cuando uno ve los números, se da cuenta de que de cada 10 que entraban, solo terminaban 4. Entonces, lo que nos encontramos es que, ¿no?, hoy, estamos hablando en esto, década del 50, 60, 70 años después, tenemos una regularidad increíble, digamos, tenemos los mismos números. De cada 10 terminan 4. Entonces uno se pregunta, ¿el problema es que no terminan los pobres o que el sistema de alguna manera fue pensado para seleccionar a los mejores y que los que no llegan queden afuera? Este es el desafío, me parece. Es cierto que a los que quedan afuera de la fiesta cuando se los invita, de alguna manera reclaman su derecho y tienen toda la razón en hacerlo. Y que quizá, digamos, los que quedan afuera tengan como una cierta homogeneidad social. Yo eso no lo discuto. El tema es que el sistema fue armado con un patobica a la puerta que decía: la casa se reserva el derecho de admisión. Y eso estuvo establecido como una característica desde el comienzo. No todos iban a llegar, es más, había que seleccionar a quienes debían llegar. Ahora, el actual panorama presenta una, puede ser vista así, una perversión potencialmente peor aún. Porque si bien, por supuesto, yo no participo de ese paradigma, mirá que a esta fiesta de la inclusión y la generación del conocimiento, el acceso al conocimiento, están invitados unos pocos, los más inteligentes, los más brillantes, los más lúcidos, y además... Que les fue bien en la escuela, no sé si son más inteligentes, más brillantes o más lúcidos, ¿no? Que les fue bien en la escuela. Bueno, pero ¿no? Ese podría oficiar también con un filtro, ¿no? Bueno, pero ese es el tema también a veces. Tiempos, exacto, sí, ¿no? Está bien, porque en realidad quizá haya gurises que en algún momento no les va bien y eso no quiere decir que no sean inteligentes, igualmente inteligentes que otros. No. Está bien, es de recibo el comentario. Pero que de algún modo también estaba instalado, yo no sé qué tanto peso, pero a mí se me ocurre que si vos eras hijo de una capa media alta, o definitivamente alta, lo que pasa es que la capa alta ya ni siquiera iba a la instancia pública, ¿no? Entonces ahí no sé bien cómo funciona. Pero yo recuerdo comentarios de Sanguinetti, el expresidente, que mira vos, justamente iba al liceo en la década de los 50, porque él nació en el 33, creo, confirmo. Sanguinetti nació en el 36. Por lo tanto, fue al liceo en los 50, justamente que vos hablabas, ¿no? Y él decía, loco, había 2 liceos en Montevideo, 3, no sé, ¿no? 4. O sea, 4.
muy poquitos. Ahora, ¿cuántos liceos hay? Bueno, ahí me parece un aprieto, pero... Decenas. Sí, obviamente. Bueno, tenemos 300 liceos en todo el país. Y la población no se multiplicó por 10. No. Está claro. O sea, mientras él iba al liceo, muchísimos como él, la inmensa mayoría ni siquiera lo pisaban. Es que, sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Y él mismo decía, yo recuerdo a Sanguinetti diciendo, acá en esta charla alguna vez, de las tantas que hemos hablado, decía, lo que pasa es que al liceo íbamos, y los que eran profesores nuestros, eran calles. Claro. Son calles hoy día. Entonces, claro, vos de verdad entrabas claro, a un lugar que era sí, una maravilla en cuanto a... Ahora, claro, éramos tan poquitos que no era justo. Obvio, esto lo puede entender cualquiera. Si de pronto ingresan miles, decenas de miles, es obvio que los profesores todos no van a hacer una calle. Es obvio que hay cuestiones del funcionamiento que se van a ver entorpecidas y van a bajar en calidades de todo tipo. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? La pregunta es, aún así, resulta un tanto perverso decirle, venga, porque necesitamos que usted estudie, lo necesita el país, pero jefe, ¿sabe qué? Lo necesitas vos, flaco, lo necesitas vos, flaca, porque si no, te va a costar todo demasiado en la vida, ¿verdad? Y una vez que ella accedió, porque ya terminó la escuela y antes no lo terminaba, al poco rato lo estamos implícitamente expulsando. Ahí es donde me parece que le estamos dando el bizcochazo. Sí, yo te diría que me parece que el mecanismo que tenemos, habría que separar dos cosas, ¿no? Lo que es, si bien tiene que haber una relación, separarse. En realidad, el sistema educativo fue pensado para seleccionar, digamos, los ingresos al mercado de trabajo, los ingresos a los lugares más preciados en el mercado de trabajo. Y eso, de alguna manera, funcionó durante mucho tiempo. Entonces, ahí hay un primer punto que tendríamos que empezar a separar, digamos, no es que la enseñanza media tenga la función de seleccionar, digamos, a quienes deben, ¿no?, continuar para llegar a los cargos de dirección o los cargos, digamos, mejor remunerados. Debería, digamos, ser para todos. Pero esto supone un pacto también de los uruguayos. A ver, la pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos a aceptar de que una educación es de calidad, si salen el 100%, yo te lo diría al revés, si salen el 100% de los gurises del liceo, ¿estamos dispuestos a aceptar de que esa es una educación de calidad? ¿O el criterio de calidad muchas veces está asociado con cuántos se quedan en el camino, aunque no lo digan de esa manera? Ajá. ¿Entendés? O sea, ahí me parece que se juega una parte de la discusión. En algún punto está, mirá qué exigentes somos, mirá a todos los que echamos, mirá a todos los que nos dejamos entrar. Cuando yo iba al liceo, me acuerdo que había algunos profesores del IABA que eran famosos. ¿A qué liceo fuiste vos? Bueno, yo fui al Miranda, sí, al Suárez, Zorrilla y Bauzá. Demasiados liceos. Muchos, ¿no?, liceos, efectivamente. Uh-huh. Buscando, digamos, en el periodo de la dictadura, un lugar donde sentirme un poco menos, ¿no?, en ese sentido. Dijiste que más sos del cómodo. 67, por ahí. 67. Yo entré a la escuela en el 73 con la dictadura y terminé el liceo, digamos, en dictadura. Claro, porque yo soy de junio, yo entré en el 72. En realidad tenemos 2 años de diferencia, pero vos ¿de qué fecha sos del 61? Febrero. Claro. Vos entraste más copado que yo. Vos ganaste un año, yo perdí medio año, que en los efectos es un año, ¿no? Claro. No podés entrar si nacés en junio. Por eso, en años los hicimos apenas desfasados en un año, eso quiero decir. Claro. Yo hice primero de escuela en el 72, a pesar de haber nacido 2 años antes que vos. 1 año y medio en realidad. ¿Tá? Bueno, y entonces me decías. Bueno, acá lo que... Fuiste al liceo y... Claro, digamos, había como esta cuestión, digamos, del liceo como... Yo creo que en el liceo había como una cierta idea de que no iban a terminar todos, digamos, ¿no? No iban a terminar todos. Ahí me parece que había... Cuando fui al liceo tenía la percepción, digamos, de que, y esto le pasaba a la mayoría de... Yo creo que generacionalmente, si uno empieza a recuperar los recuerdos, uno se encuentra, digamos, ¿cuántos en realidad pensábamos que iban a terminar todos, digamos, de nuestros compañeros? ¿Cuántos? Y cuántos, si miramos en retrospectiva, digamos, Entonces,
Ahí me parece que el chip digamos, de la selección, creo que está como muy instalado en la historia, digamos, de cada uno y en la experiencia vital. Entonces, la pregunta es, yo decía, digamos, lo del IABA. Cuando íbamos al liceo, me acuerdo que en el IABA un signo de calidad era matemáticas. ¿Cuántos estudiantes daban matemáticas? Me acuerdo que decían, daban 100 y salvaban 5. Como pasa hoy con ingeniería, ¿no? Claro. ¿No? Hoy con ingeniería se utilizan prácticamente los mismos. Y eso era signo de calidad. Es más, para mucha gente era signo de calidad. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿no? 95 quedan afuera. Claro. Entonces, me parece ese chip, digamos, de que solo unos pocos, digamos, la prueba de que es bueno es que solo pueden llegar unos pocos, me parece que en educación está muy fuertemente instalado. Y en realidad lo que necesitamos es un pacto social de aceptar, pero eso supone, digamos, de que los invitados puedan ser tan buenos como nosotros. Los invitados a la fiesta que antes no estaban pueden ser tan buenos como nosotros. Bueno. Y eso, digamos, es difícil de aceptar en términos sociales. Y de alguna manera ahí es donde necesitamos, me parece, un pacto. Aceptar de que todos están invitados a la fiesta y todos tienen la posibilidad de que les vaya bien. Pero si a alguien le cuesta más estar en el liceo, sí, no debería, como pero el a otro todos en algún momento, ¿sabes qué? Mira, tomamos como modelo a Finlandia. ¿Cuál es una de las claves que tiene Finlandia? A ver, hay como 3 claves que uno podría a primera vista decir de Finlandia. Una, apuesta sostenida durante 4 años de 40 años de inversión sostenida en educación pública. Segunda cosa, se seleccionan a los docentes, ¿no? Porque en realidad se seleccionan como primera opción. ¿Sabés el PBI, ¿no? de Finlandia cuánto es dedicado? Bueno, por eso. No tengo, pero un docente en Finlandia está ganando aproximadamente 3.000 euros. Es la primera opción, ¿no? Y la otra es que ellos en las propuestas educativas, cualquier estudiante en algún momento le puede ir mal. Y está aceptado. Cualquiera puede tener una instancia reparatoria, puede ir a una clase de apoyo. Eso, yo me pregunto, ¿cuántos estamos dispuestos a aceptar de que alguien puede ir a una clase de apoyo y sin embargo no poner en duda su capacidad para continuar aprendiendo? Pero ¿qué pasa cuando el tema está bárbaro, tal como lo planteas, de verdad? Pero el tema, alguien podría decir, es previo, es anterior, Antonio, porque el tema no es ya si aprende o no aprende el logaritmo o logra el pensamiento abstracto de visualizar una niña histórica de tal siglo a tal otro que llega a nuestros días. El tema es que se dispersa, se agarra piñas con el otro, insulta a la profe, no llega en hora. Bueno, hay cosas que son, a ver, Alejandro, hay cosas que son, sí. Ni siquiera hay poner la cola en la silla. Sí, yo admiro, digamos, a los docentes que trabajan con adolescentes, porque son bravos, todos sabemos de que son bravos. No es fácil lidiar con ellos, ¿no? Y realmente requieren como una energía. Pero también hay una creatividad y una vitalidad, digamos, de que no tenemos en otras etapas de la vida. Y aprovechar, y es una oportunidad interesante para un docente también poder trabajar con esa... A mí me parece, te soy sincero, digamos, creo que ahí yo no subestimaría a los docentes y hay muchos que logran hacer cosas maravillosas con los estudiantes, con los adolescentes. Entonces, ahí es un tema de oficio, porque en realidad un carpintero le puede echar la culpa a la madera que no le sale bien un mueble, ¿no? A ver, yo no estoy... A ver, y me parece que es como un poco exagerado también, pero son oficios, y el oficio, digamos, de enseñar tiene que ver con... Es cierto que no siempre las condiciones son las adecuadas, y tenemos que pensar otros arreglos, otras formas de organización del trabajo docente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo recuerdo eso, que acá ¿no? hubo hace poco unos debates, porque además siempre luce como cool enojarnos con la tecnología. Qué cosa más increíblemente absurda, ¿no? El único que puede generar tecnología es el ser humano. Grompone una vez me lo dijo, me dio una definición preciosa. El único bicho que genera tecnología es el ser humano. Y el que le teme a eso que genera es el ser humano. Es una cosa rarísima. El perro que se muerde la cola, ¿no? Y yo recuerdo que acá se instaló, se quiso, se pudo instalar un debate acerca de profesores que renunciaban porque los muchachos usaban tecnología para dispersarse y no darle bola. Y recuerdo, porque la cosa fue medio que en el Río de la Plata, y recuerdo un profesor argentino que dijo, vos loco, el problema sos vos entonces.
Totalmente. Le está cerrando el cochazo, no son lo suficientemente buen profesor, ¿verdad? Pasa que... Pero nos encanta creer que son Claro. una manga de hijo de no sé qué, esos guachos no sé por cuánto, que tienen en la tecnología el aparatito que lo parió no sé qué, ¿verdad? Pero yo estoy afuera del problema. Es que satanizamos o decimos, y pasamos de una cosa a la otra, o decimos que el problema de la educación a veces está en el uso de la tecnología, o pasamos a creer que la tecnología resuelve todos los problemas. Es el tipo de exageración que hablaba Bas Ferreira. Lo mismo pasa en educación con los planes de estudio. Hay un grupo de personas que plantean de que un cambio en el plan de estudio va a cambiar, digamos, el ADN de la educación, ¿no? Hay quienes lo sostienen. Sí. Y en realidad, a ver, un programa es un recurso más, digamos, lo que tenemos que empezar a pensar en serio. Yo no digo que los cambios de planes no sean importantes. Ahora, es como creer que la tecnología puede cambiar o que un plan puede cambiar. No cambian las cosas automáticamente. No hay planes a prueba de profesores. No hay tecnologías a prueba de profesores que los puedan sustituir. El elemento fundamental en la escena docente es la interacción entre el docente y los estudiantes. Y el docente tiene que tener un lugar de reconocimiento. Ahí vamos con Finlandia. Finlandia reconoce como el pilar de sus políticas educativas en los docentes. Y en segundo lugar, le da la oportunidad a los estudiantes que les puede ir mal. Si nosotros logramos, no me parece, estas dos cosas, reconocerles un poco mejor el trabajo, reconocerles un poco más todo el trabajo, valorarlo, y valorarlo quiere decir también valorarlo en términos económicos. Obvio. Darle la posibilidad, digamos, y los permisos para que puedan probar otras maneras de trabajar. Y por otro lado, también permitir a los estudiantes que tengan el tiempo como para que les pueda ir no siempre bien. Yo creo que ahí hay como claves que nos ayuden a pensar una educación Muchos diferente. mensajes. Ese concepto de calidad, según los pocos que terminan, es lo que pasa en la Universidad de la República, lo cual es la cual es la próxima gran reforma educativa a revisar. Nuestra universidad también es expulsiva, dice. Si bien antes no iban, dice este mensaje, si bien antes no iban todos al liceo, había mucha gente que aprendía oficio y los padres se preocupaban de ello. Había gente muy calificada que no eran doctores. Hoy en día los pobres son en la mayoría niní, y todavía tiene que venir una multinacional a decirle al gobierno que para que se instale tiene que haber educación, educación, educación. Basta de palabrerío, las cárceles están llenas de gente que hubiera podido servir al país. 099-894-987. Bueno, mirá lo que dice Emilio, tiene, lo admito, el coraje de plantearlo en estos términos. Yo anticipo que estoy en las antípodas, pero bueno, lamentablemente dice, existe una exclusión natural. ¿O ustedes qué quieren? ¿Médicos limpiando letrinas o reparando veredas? Solo para poner este punto en la mesa, lo dice Emilio, ¿no? Bueno, qué bella discusión puede ser, ¿no? Sí, claro. El problema no está, digamos, en quién, digamos, me parece que el problema de la educación pública no es quién va a ser médico y quién va a limpiar la letrina. Creo que está ahí. Todos los uruguayos deberían poder acceder a la educación secundaria y terminarla. Claro, porque después resolvemos quién va a limpiar la letrina y quién va a ser médico. Claro. Pero en primera instancia, eso es lo que... Ahí está el punto. Porque ahí me parece que está esa selección natural que hacemos nosotros sin el Estado, nosotros por sí. ¿Dónde está dicho que el señor que barre la calle no tenga que haber terminado el liceo? ¿Por qué le vamos a quitar de ese derecho y de ese privilegio? Claro. ¿Verdad? ¿Qué decimos? No, flaco, vos que barrés la calle, no sepas quién fue. Arrancá para las 8 horas. Shakespeare. Claro. No lo estudies en literatura. Porque mirá que yo, que soy actor y amo Shakespeare, es porque alguien me lo leyó primero en el liceo, ¿eh? Andá a saber si eso no ocurría, si yo arrancaba para... ¿Se entiende? Entonces decimos, ¿cómo sos el que lava el water? Vos no. Ah, no sé, yo lo discutiría ese asunto, ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho, yo trabajé lavando water y no me siento, digamos, en mínimo, digamos, que eso melle, digamos, mi historia, lo reclamo con orgullo. Creo que claro. Debería ser importante también de que, ¿no?, cada uno pueda desarrollar diferentes formas y trabajos en su vida. Y para mí es un orgullo porque, digamos, vengo de una familia en la cual el trabajo es un orgullo. Digamos, hoy me desempeño una función diferente, puedo cumplir otro rol, pero lo considero como parte de mi currículum. Claro. Pero repito,
en Finlandia debe haber gente que barre las calles también, ¿no? Y que lea Shakespeare. Sí, eso. ¿Y yo quisiera eso también, ¿no? ¿Por qué le quitaríamos ese derecho, ¿no? Es el asunto que aún todavía tenemos que hacer un clic en ese. Y a mí, yo qué sé, ¿será que ahora se le busca llamar de otra manera y se tratan de confundir algunos conceptos? Para mí eso es ideología. Absolutamente. Es ideología, marco ideológico que te impone que el derecho a acceder a la educación y al conocimiento los tenemos todos. Vayas o no vayas a ser médico. Gracias por el tiempo, Antonio. La seguimos más temprano que tarde, ¿eh? Dale, muchas gracias a vos, Alejandro. Muchas gracias a los oyentes, todos. Les abrazo grande por los mensajes que han llegado a través y que deberán seguir llegando, claro, a través del 099-894-987. SEA Portones. 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones 2-601-2611. seaportones.com